Usted mencionó... Circula en la red un video de la comparecencia de Jorge Mario Bergoglio ante la justicia argentina para declarar sobre el secuestro de 2 sacerdotes jesuitas durante la dictadura militar de 1976. La comparecencia de Bergoglio se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2010, cuando el ahora Papa Francisco se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio se vio obligado a responder durante 4 horas las preguntas de abogados y jueces, en particular sobre el caso de los sacerdotes jesuitas Orlando Llorio y Francisco Jalix, quienes fueron secuestrados en 1976 y liberados 5 meses más tarde. ¿Y usted del secuestro de Esther Balestrino de Careagas se enteró por los diarios? ¿Y realizó alguna gestión? Por interiorizarse de lo que le ocurrió o por intentar... Sí, me dolió mucho, me traté de ponerme en comunicación con algún familiar, no pude. En general, ellos estaban un poco escondidos. Una hija de ella había estado detenida antes y después liberada. Y me interesé en hablar con gente que podía hacer algo por ella. Esa gente que puede hacer algo por ella, ¿usted a quién se refiere? Personas relacionadas que se podían mover, personas de los derechos humanos. ¿Y autoridades? Autoridades. Autoridades, le pregunto. No, autoridades no, porque eso estaba bajo la jurisdicción del Arzobispado de Buenos Aires y yo era provincial de los jesuitas. ¿Usted tenía un contacto estrecho con la señora de Careagas? ¿O había tenido? Bastante, sí. Bastante. ¿Y eso eso justificaba o no alguna intervención suya, a pesar de que no dependía de su... Hice las que pude hacer. Sector, especialmente dentro de la Compañía de Jesús, en relación a la forma que cumplía sus tareas de catequesis o eclesiásticas, sacerdotales, los padres Llorio y Jalix. Nada en particular. En aquella época, todo sacerdote que trabajaba con los sectores más pobres era blanco, eficacias o acusaciones de parte de algunos sectores. En junio de 1973 viajé a La Rioja con el anterior provincial precisamente para intervenir en el caso de 2 jesuitas que estaban en las misiones allí y que trabajaban con los pobres y que eran objeto también de esas habladurías. ¿Por qué digo esto? Porque era algo muy común. Alguien iba a trabajar con los pobres y era zurdo. Y eso no se acabó con aquella época. Hace 2 meses, un laico que trabaja en una de las villas de Buenos Aires, que volvió a trabajar después de un viaje, recibió el comentario: así que volviste a trabajar con el zurdito ese. O sea, que es algo que venía de antes. O sea, acusaciones de tipo ideológico, de tipo de pertenecer a organizaciones subversivas, como era el nombre que tenían en ese momento, por parte de gente sensata, no he recibido. Cuando usted se refiere que había acusaciones de diversos sectores, que creo que es la expresión que utilizó, ¿podría decirnos los sectores a qué se refiere? ¿Sectores de dónde, y la de gente quién? Que no estaba de acuerdo con esa opción pastoral. ¿Ya tienen nombre y apellido? No, sectores, gentes, ¿no? De hecho, cuando el padre Arrupe, en agosto del 74, ya era provincial yo, hace la visita a Argentina y hacemos la visita en La Rioja. Disculpe, ¿nos puede decir quién era el padre Arrupe? Que general de la compañía. General de la compañía. También muchos sectores de la misma La Rioja públicamente expresaron su desagrado por esa visita, porque visitaba a los jesuitas que trabajaban con los más pobres.
Y en el caso de Llorio y de Yalix, cuyo secuestro se investiga en esta causa, sería importante ver si puede hacer un esfuerzo respecto de dónde emanaban o se originaban cuestionamientos como que usted señala. De los mismos ambientes de ideologías diversas, que son transversales a algunos sectores sociales o a sectores culturales, que no estaban de acuerdo con esa opción, ¿no es cierto? Una opción bien definida por la Iglesia. Señor Bergoglio, le pido, porque tiene mucha importancia para esta investigación, que haga un esfuerzo a ver si puede precisar algún nombre y apellido, algún miembro de la Compañía de Jesús, miembros de la Compañía de Jesús, miembros de la Iglesia Católica, jerarquías. Se puede ayudar respecto de quienes impulsaban o compartían este cuestionamiento por la forma que llevaban el trabajo sacerdotal Yalix y Llorio. Era un cuestionamiento general a todos los sacerdotes que tenían esa opción pastoral. ¿Pero por parte de quién? De sectores diversos, transversal. Se hablaba, se decía, se publicaba en los diarios. ¿A usted le hablaban? En las comunidades se hablaba, en los sectores, en algunas parroquias, sobre todo sectores de la Iglesia, ¿no es cierto? Y también de afuera. ¿No recuerda algún caso concreto? ¿Algún obispo? ¿Algún cardenal? No, porque era algo muy... Esos comentarios que uno le resta importancia en el sentido, no que sea una acusación, sino en el sentido de que, y bueno, dicen esto, no es verdad, pero ya está instalado. Si bien entendí, usted dijo que le restaba importancia en un sentido. Es decir, no por la acusación, pero estaba instalado eso, que los curas que trabajaban con los pobres eran zurdos. Eso en esa época ya estaba el golpe militar en el año 76, para ubicarlo en la época, ¿no? No, anteriormente también. No, entendí, pero para una introducción a la pregunta que le voy a hacer. Teniendo en cuenta que eso era riesgoso, una acusación de ese tipo, porque era la misma acusación que hacía la dictadura para represaliar personas. Usted esto no lo ubicado en ese contexto no lo ayuda a poder ubicar en forma más concreta de dónde provenían esas acusaciones. Los padres Yalix y Llorio dejan la compañía antes del golpe militar. Y para buscar un lugar referencial podemos tomar la muerte del padre Mujica, que es anterior al golpe militar. No entendí, la pregunta era si podía hacer un esfuerzo en precisar en ese marco del que estamos hablando, en ese marco político-social que estamos hablando, los que impulsaban estos cuestionamientos que usted, le vuelvo a repetir, usted mencionó que desde un punto de vista le restaba importancia, que por eso por ahí no logra ubicarlo en su origen. Si quiero aclarar la palabra restar importancia, no que no tuviera en cuenta que eso era grave, que era calumnia. Calumniar es pecado grave, o sea, no le resta importancia a eso. Lo que sucedía es que ya se vivía en ese ambiente y había que estar al lado de los que hacían esa opción, en ese aspecto, digo. Uno estaba acostumbrado a oír este tipo de acusaciones desde mucho antes del golpe militar. El Universal Televisión.